Ya no la dejen. Paz para todos, amados hermanos, los que están allí en este momento, los que van a escuchar más tarde. Bueno, como les dije anteriormente en el grupo, les compartí un video para que tengan idea de que vamos a hablar del helenismo y las raíces hebreas de la fe cristiana. Tiene mucho que ver, es importante conocer la historia. Siempre me van a escuchar decir que es la Torá, Biblia, más historia, más geografía, más antropología, más historia antigua. Y sentí la necesidad, bueno, lo venía pensando, de compartir con ustedes, porque para repasar para algunos y para los que están escuchando por primera vez o están entrando en las raíces hebreas, en la restauración, es importante conocer entonces la historia para pasar a comprender cómo se fue contaminando, cómo fue perdiendo identidad el pueblo del Eterno, a medida que fueron pasando los años. Y hoy hablamos de recuperar una identidad. En raíces hebreas, recuperar la identidad de ser Israel. Pero siempre tenemos que conocer la historia, siempre que conocer la historia es importante. Algo vieron en ese video, si ya lo vieron, por ahí muy pronto yo salí a hacer la reseña, pero luego pueden combinar las dos cosas. Eh, Estoy usando como base el código real, que es el más llamado Nuevo Testamento, sería el Brit Hadashah, el pacto renovado, ¿sí? Sería el mal llamado Nuevo Testamento restaurado, ¿sí? Restaurado, y por eso van a ver que utilizo términos que algunos no están acostumbrados a escuchar, pero bueno, los voy a compartir para que se entienda. Entonces, tenemos que entender que la inmensa mayoría de los que han dado al mundo en sus lenguas nacionales el contenido de la historia bíblica, la historia de Yeshua, como aparecen en los documentos conocidos popularmente como el Nuevo Testamento, han realizado una de las labores más nobles y extraordinarias al servicio de la humanidad que jamás se ha hecho. Por razones que ahora podemos entender, tan davídico trabajo fue descuidado su trasfondo hebraico, que es vital para una comprensión apropiada de los dichos de nuestro Mesías, el Maestro Yeshua, y de sus emisarios, los Shelai, los apóstoles, las enseñanzas en total de el mal llamado Nuevo Testamento. Entonces debemos recordar primero en el análisis de ese trasfondo siempre la realidad histórica, religiosa y política de Israel en el tiempo cuando hizo su aparición Yeshua, ¿sí? Y segundo, los elementos posteriores que tienen lugar a partir del servicio al Eterno realizado por Yeshua. ¿Cuáles fueron esos elementos? Específicamente, como él mismo lo previera, la destrucción del Estado de Israel, incluyendo la ciudad de Jerusalén y el templo, y más adelante en el tiempo, como sus emisarios, los apóstoles, advirtieron, la triste e innecesaria separación de los creyentes de origen no judío de sus raíces hebreas. Esto fue lo trágico, que se apartaron de las raíces hebreas de su fe, se apartaron de la Torá. Entonces, en relación con lo primero, debemos destacar los hechos que ubicarán al lector del Nuevo Testamento textual hebraico en el tiempo y el espacio apropiado para comprender correctamente las palabras y dichos del maestro. Definir lo sucedido, ustedes van a ver que en la Biblia hay entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo una página en blanco, una separación. Y nadie nos explicó eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó ahí? Y lo que pasó está concentrado en lo que nosotros fuimos, por la gracia del Eterno, recibiendo revelación a través de las enseñanzas, más que nada cuando hablamos en los tiempos de Hanukkah, cuando estamos conmemorando Hanukkah, y que se habla de los macabeos y todo lo relacionado a la lucha de un grupo de creyentes defensores de la Torá, y no importando que ellos eran pocos contra muchos, un ejército muchísimo más grande, ellos lucharon
por defender la Torá, por defender su identidad, ¿sí? Ellos no se asimilaban, no querían asimilarse. Asimilarse es mezclarse con las costumbres de Grecia, lo que Grecia en ese momento estaba queriendo imponer. De hecho, lo hizo, ¿sí? Pero hubo una resistencia, hubo un resistir, un avivamiento. Y ese tiempo, esas cosas sucedieron en ese tiempo entre Malaquías y Mateo, para que tengan una idea, que nunca nos contaron desde el lugar, digamos, desde la Biblia. Ustedes van a ver que los libros de Macabeos no están en la Biblia normal, de la Reina Valera, pero sí están en la Biblia católica. Y el libro de Macabeos habla de esto que yo les estoy contando. Entonces, en nuestra enseñanza, nuestra base cristiana, nos faltó, entre muchísimas otras cosas, conocer eso, que es vital para entender qué es una asimilación, es vital para entender qué es cuando nosotros tomamos costumbres de otro mundo, costumbres que no convienen al Eterno. Bien, sigo. Entonces, este proceso de transición entre Malaquías y Mateo, un proceso entre ciertas promesas y su consumación, nos introduce a un mundo que es necesario conocer bien para interpretar apropiadamente tanto a Yeshua como a Jacob, como a Shaul, o sea, Shaul es Rab Shaul, Pablo, y los demás escritores, ¿sí?, de la Biblia, del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, hijos de aquellas circunstancias en las que vivieron y con las que interactuaron. Y una de las cosas que ahí les anticipé, y el título dice el helenismo. Conocer qué significa el helenismo. Un grupo, un espíritu greco-romano que hasta el día de hoy está incidiendo en las vidas de las personas y no se dan cuenta. ¿Sí? El mundo, como primera medida, el helenismo griego, el mundo de la cuenca del Mediterráneo, el mundo antiguo, estableció el helenismo como la cultura para ser impuesta en todos los países conquistados por los griegos bajo el liderazgo de Alejandro el Grande, más conocido como Alejandro Magno, quien fundó 37 ciudades en Israel. El helenismo, o la cultura griega, era la religión de Grecia y de Alejandro. Su ideal, su sueño y su deseo fue imponer a todo el mundo el idioma griego, su sistema educacional y su religión politeísta. Su meta era la adquisición de Sofía. Sofía quiere decir sabiduría, filosófica, buena vida, diversión, pluralismo y globalización. Fue el primer globalismo en la historia de la humanidad. O sea, no hay nada nuevo, ya sucedió. ¿Qué es el globalismo? Todo el mundo entendía globalismo, pero nosotros estamos abiertos a una cultura casi instantáneamente, todo el mundo está haciendo lo mismo. Que adoptamos costumbres de otras naciones, de otros lugares, a través de los distintos sistemas de comunicación con los que nos conectamos. Bueno, esa es la globalización. ¿Cuál era el sueño de Alejandro Magno? Que todo el mundo hiciera lo mismo, estudiara lo mismo, sea lo mismo. Es más, su politeísmo, es decir, su costumbre de adorar a muchos dioses, les permitía a todos los ciudadanos, a la gente que estaba bajo el imperio, adorar a sus propios dioses. Bien, imagínense entonces, imagínense. Bien, si usted piensa que la idea de la globalización es un hecho moderno, ya estamos viendo que no es así. Podría estar equivocado. Se trata de la resurrección del helenismo, lo que estamos viviendo hoy, de su plan y de sus propósitos. Siempre sabemos que el enemigo, que Satán, están detrás de cada una de estas situaciones. Sabemos por la escritura que el mundo está bajo el maligno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora van a comprender que aquellos que se hacen amigos de este mundo se hacen enemigos del Eterno. Porque los que se hacen amigos de este mundo, en estas cuestiones, desde este punto de vista, de dejar de hacer las cosas que el Eterno enseña en su Torah y tomar otras costumbres que van contrarias a la voluntad del Torah, entonces nos estamos poniendo en una situación de rebeldía. Y entonces el Eterno nos va a ver como tales. Entonces, si usted piensa
Que la globalización es moderna, no, ya sucedió, que quede eso claro. Por medio de la filosofía, el deporte, presta atención, por medio de la filosofía, el deporte, la política, la música, la religión, la arquitectura, etc., Alejandro dio al mundo sus sueños, su ideal. Alejandro Magno, ¿sí? Los griegos trajeron los gimnasios. Los gimnasios, entre otras cosas, de ahí ustedes van a ver que nacen las Olimpiadas, hombres fornidos, vino con ellos el culto al cuerpo. Pablo lo menciona, de nada sirve cultivar el cuerpo si no cultivas el espíritu, si no cultivas el Ruh a través de la Torá. Estaba hablando de ellos. Entonces, no tiene nada de malo ir al gimnasio, quiero que comprendan. Nada más que estamos hablando que se asimiló. Los jóvenes, en lugar de ir a estudiar Torá, terminaron siguiendo estas cosas que trajeron los griegos. ¿Se comprende? De a poco se fueron degradando, se fueron desintegrando, perdiendo identidad. Entonces, dos cosas le harían posible alcanzar su meta, tanto con los griegos como los bárbaros, el resto del mundo. O sea, estaban los griegos y el resto del mundo que eran los bárbaros. Así de simple. Entonces, expandir las fronteras de su nación y elevar la categoría de imperio internacional, una Grecia mundial, era el ideal de Alejandro Magno. Las conquistas de Alejandro no tenían otra intención que tomar de la mano al mundo y convencerlo y obligarlo, si fuese el caso, de la importancia de participar de este sueño griego. ¿Qué es lo que quería hacer? Convertir a todos al mundo griego. Por eso, en las escrituras, cuando se habla de los judíos griegos, está hablando de aquellos que realmente se apartaron y se convirtieron a griegos, se opusieron luego al pueblo del Eterno, se opusieron a lo que era el judaísmo. Entonces, por supuesto, el sueño judío era muy diferente, y acá es donde tenemos que prestar atención para saber la diferencia de ambas cosas. La meta del judaísmo no podía separarse de su responsabilidad como pueblo del pacto, como pueblo del Eterno, como depositario de la revelación. Estaba estrechamente vinculada con la importancia del trabajo honesto, la educación religiosa de los hijos, el estudio diario de la Torá, el desarrollo de una vida privada, familiar y social en santidad y en justicia. La caracterizaba también la expectación de la manifestación del Mashiach, quien cumpliría todas las promesas dadas a los padres. Entonces, miren el contraste. Por un lado, lo que proponía Alejandro Magno, lo que proponía el helenismo, y por el otro lado, lo que defendían, ¿sí? La meta judía era defender la Torá y vivir de esa manera conforme a la voluntad del Eterno. La muerte de Alejandro Magno destruyó su sueño y dividió su imperio. Es allí que sus generales más allegados eran 4, y entre ellos 4 se dividieron el imperio establecido en ese momento. De esos 4 es que tiene la visión Nabucodonosor. Esos imperios son los que iban a reinar sobre la tierra, esos imperios. El último de ellos es el imperio romano, que son los pies, son pies de barro, ¿sí? No vamos a entrar en ese tema, pero para que tengan idea de cómo vamos a empezar a cruzar información y a entender más ampliamente los conceptos. Entonces, en Israel, a la muerte de Alejandro Magno, se levantaron 2 familias, la de Onías II y la de Tobías. La primera familia, representando a la nación, se opuso a los seleucitas. Seleucitas, junto con los Ptolomeos, dinastía griega que surge a partir de la muerte de Alejandro el Griego y que ocupa toda la región greco-siria del Imperio griego. Los greco-sirios, discípulos de Alejandro, y lucharon contra el helenismo con todas sus fuerzas. La segunda familia, tristemente, optó a favor del helenismo, como una alternativa de sobrevivencia política, dada la superioridad militar de los helenistas.
La confrontación no se hizo esperar y, en efecto, a partir del año 201, los seleucitas tomaron control de Israel y esto creó una gigantesca lucha interina en la Tierra Santa. Esto fue lo que sucedió, ¿sí? O sea, una familia que quería a toda costa seguir, guardar Torá, guardar lo que el Eterno le agradaba, y la otra familia que se vendió, o sea, se prostituyó, se vendió al imperio griego. Ellos lo veían como muchos gobernantes hoy ven el cambio, de que tenemos que cambiar, de que no tenemos que ser antiguos, que tenemos que permitir y estar bien el tercer sexo, que debemos permitir y estar bien que haya sexo desde edad temprana, que no haya que sin casarse y tantas otras cosas que nosotros, tanto nosotros como otras naciones en el mundo, son impulsadas o están luchando contra decretos de sus propios mandatarios, presidentes, ¿sí? Entonces comprendan que lo que pasó también sucede hoy. Bueno, a partir de este hecho, el judaísmo, lejos de ser monolítico, o sea, una sola pieza, comenzó a ser pluralista y a expandirse intelectualmente. Algunos pensadores judíos favorecían el helenismo y pensaban que podía encontrarse un camino medio entre el helenismo y el judaísmo. Aquellos que no son ni una cosa ni otra, tibios. Pero en contra de los designios del Eterno, porque ir en contra del judaísmo era ir en contra de la Torá. Otros, siendo la mayoría, considerando que la sobrevivencia de Israel dependería de su capacidad para mantenerse fiel al Eterno, fiel a Moshe y a los profetas, rechazaban todo tipo de negociaciones con los helenistas. Esto finalmente generó una gran batalla civil en Israel, conocida como la Guerra de los Macabeos. Macabeos, asociado esta palabra con los asmoneos, nombre dado a la familia sacerdotal encabezada por Judas Macabeo ben Matías, quienes fueron instrumentos en la expulsión de los greco sirios de Israel en el siglo II. Algunos consideran que el sobrenombre es un acróstico en hebreo de la expresión Mikamoja ba Elin Adonai, esto es, ¿quién es como tú, oh Adonai, entre los dioses? También podría significar martillo, una manera de indicar la forma como golpearon a las huestes greco-sirias junto con los asmoneos, formaron parte del liderazgo de Israel en aquel periodo, del 162 al 166 en esos años. Como sabemos, los macabeos lograron echar a los greco-sirios, purificaron el templo, dedicándolo de nuevo al servicio sagrado. Este acto propició la introducción y santificación de la fiesta de Hanukkah o de la dedicación. Algunas autoridades judías consideran que esta fiesta de 8 días es en verdad una proyección retardada de la fiesta de Sukkot, también de 8 días, que no pudo ser santificado a su tiempo debido a la guerra. En realidad, Hanukkah es de origen nacional, no bíblico, pero debido a las implicaciones proféticas de la misma, se ha establecido como un festival sumamente importante para la fe de Israel, y añadido al hecho de que aquellas implicaciones proféticas relacionadas con la eliminación violenta del continuo sacrificio, Hanukkah cobra cada día más importancia escatológica, como algunos la conocen, y en la cual nuestro maestro participó de lleno. Cada año, como buen judío, Yeshua participaba de estas. Ahí podemos ver en el libro de Yohanan, capítulo 10, del 22 al 23, lo puede ver en ese relato. En el año 152, la familia Asmonea, la palabra Asmonea, familia de la realeza judía que ocupó un lugar central en la dirección política y cultural de Israel en los días posteriores a la guerra contra los greco-sirios, que concluyó con una gran victoria israelita.
el período asmoneo indica el tiempo cuando esta familia se constituyó en algo así como una dinastía en Israel y que va desde el año 163 al 47. Tomó el control de Jerusalén y aunque el trono de David nunca fue restaurado, una gran expectación mesiánica tuvo lugar, ya que estaba por concluir el cuarto milenio y comenzaría el quinto, el cual se creía daría inicio a la edad mesiánica. Entonces, debemos recordar, no obstante, que aunque los grecos sirios fueron retirados de Israel, no sucedió así con su pensamiento. Hubo muchos judíos helenistas aquí y allá, y fueron conocidos como los griegos, que no deben ser confundidos con el gentilicio de Grecia, los nacidos en Grecia, sino como judíos asimilados en la cultura helenista, es decir, con un estilo de vida más griego que judío. ¿Sí? Entonces, para que comprendan lo que significó la contaminación, la asimilación, esto hace que se olvidaran de su identidad. Y esto es en contraste con lo que hoy nosotros estamos viviendo en la restauración. Decimos que en la restauración nosotros recuperamos nuestra identidad. Efesios dice que antes estábamos sin Dios, antes estábamos sin patria, antes estábamos sin pacto, antes estábamos sin promesa. A partir de Yeshua, mediante Yeshua, ahora tenemos un Dios, tenemos un Elohim que es Yahweh, sabemos su nombre. Ahora tenemos pacto, porque entramos en pacto con el Eterno para ser parte de su cuerpo, su pueblo, Israel. Tenemos una patria que es Israel, no la del mapa, sino la de Israel, la del pueblo, la del Eterno. ¿Sí? Entonces, es importante comprender el tema de la identidad. No se trata de ser judíos, ¿sí? Porque ahí entramos en otra arista. Se trata de comprender cómo se perdió las raíces, cómo algunos se alejaron de la Torá. Algunos se alejaron de la Torá. Aquí, al finalizar, lo último que dije fue que algunos judíos se asimilaron a la cultura helenista. Entonces eran más judíos, eran más griegos que judíos. Se deslizaron porque creyendo que esas cosas es como decir hoy, bueno, esto es nuevo, lo demás es antiguo. Muchos tienen estos pensamientos en algún rincón de su corazón, en algún rincón de su mente, y elucubran y están ahí agazapados porque no están totalmente de acuerdo con la Torá, no están totalmente de acuerdo con el Eterno. Así que, amados, esta sería como una primera parte. No los quiero cargar demasiado, porque ya tienen el primer video que les pasé como para comprender un poco, y este segundo, que es una reseña, ya para hacer un broche y que ustedes mismos tomen y saquen sus propias consideraciones, ¿sí? Sus propios pensamientos, sus propios comentarios, que por supuesto, sí, los vamos a ver. Pero la idea es comprender, tomando en cuenta, siempre hablamos de Torá considerando contexto político, sociocultural, la lengua, la situación en ese momento. Es una situación tremenda, ¿sí? Que el pueblo del Eterno fue conquistado, fueron conquistados por los griegos. Y de ahí, bueno, yo siempre digo que asocio todo con cosas que he visto, películas, cuando veo películas, por ejemplo, Alejandro Magno, inmediatamente se me venía a la cabeza los cuatro generales, inmediatamente se me venía a la cabeza el sueño de Nabucodonosor. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, no es tan malo ver películas o considerar otras cosas, porque tenemos que elegir qué. Y esto que les compartí era para que se ayude a tener más comprensión, más entendimiento de las escrituras, de las raíces hebreas. Porque en estos tiempos, Yeshua, ¿sí? A ver si podemos, no me quiero ir desde aquí, yo les compartí Yohanan 10,
Estoy entrando ahora a la palabra para que esté más claro la intención con la que estoy compartiendo esto. Bueno, Juan 10. Busqué una versión Kadosh. Dice, en los versículos 22 al 23, entonces llegó la festividad de Hanukkah en Jerusalén, era invierno, y Yeshua estaba caminando por los terrenos del templo, en la columnata de Salomón, en la famosa lugar de Salomón. Yo estoy leyendo una traducción, seguramente en la Reina Valera, vamos a ponerlo en la Reina Valera, para también ver Reina Valera 1960, mismo capítulo 10 de Juan, sería Yohanan, versículos 22 y 23, que dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Bueno, también se le llama Hanukkah la dedicación. ¿Qué dedicación? La dedicación del templo. Era como la reinauguración del templo después de limpiar toda la sangre de los cerdos tirada por aquellos. Ellos metieron, los griegos metieron en la estatua de Zeus delante de la casa del Eterno, hicieron profanación. Versículo 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué piensan ustedes que estaría haciendo Jesús? Y Yeshua estaba compartiendo con su pueblo esta conmemoración. ¿Sí? Entonces, por eso es importante unir todo lo que ocasionó el resbalón de irse de las raíces hebreas y que Yeshua vino a restaurar, ¿sí? Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas y también lo que sucedió, porque es importante políticamente, geopolíticamente, esto tuvo una incidencia directa sobre la sociedad, sobre las costumbres, sobre la religión. ¿Por qué? Porque se juntaron las religiones occidentales con las orientales. Y ya les dije que bajo ese imperio a todo el mundo le estaba permitido adorar los dioses que quisieran. ¿Qué pasaría entonces con aquellos que adoraban a Yahweh? ¿Qué pasaría con aquellos que adoraban a Yahweh y de repente empiezan a adorar otros dioses ajenos? Vuelve a suceder lo del becerro de oro. ¿Sí? ¿Están comprendiendo? Se cruza toda la información para tener una idea, para tener más comprensión y poder encontrar revelación. Que ustedes mismos les será otorgado el Eterno si andan en obediencia, guardando los mandamientos, con un corazón digno, un corazón humillado, un corazón inclinado al Eterno. Él mismo les va a revelar, después de ustedes alimentarse con la Escritura, con la Torah. Amén. Amados, hasta aquí, ¿sí? Vamos a seguir con esto porque después vamos a ver qué tiene que ver el helenismo versus el Imperio Romano, ¿sí? Vamos a ir acercándonos un poquito más en la medida que el Eterno lo permita y yo quiero ir así despacio y espero que esto les sea de bendición, que realmente les sea de bendición y que crezcan cada uno, ¿sí? Conforme a la voluntad del Padre. Shalom, Laila Top, muy buenas noches para todos, muchas gracias. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga misericordia de ustedes, que el Eterno les conceda su shalom, su paz. Amén.